Bienvenidos a esta primera entrega, ¿no? De la prometidísima cápsula de libros, polaca, series, películas, todo lo relacionado. Oigan, pues hablemos de las narcoseries. Particularmente ha habido una producción muy abundante de las mismas, algunas muy exitosas, otras han pasado completamente de largo. Una de las que más ha llamado la atención de propios y de extraños, bueno, ha sido el Cártel de los Sapos, por ejemplo, de RCN, de Radio Caracol, allá precisamente en Colombia. Otra también sumamente pegadora, digámosle de esta forma, fue la de Joaquín El Chapo Guzmán, que llegó a través de Netflix. Replicó Netflix, por supuesto, la serie Narcos, en donde primero abordaba el tema colombiano, posteriormente el tema mexicano. Televisa respondió con El Señor de los Cielos, ¿no? Otra serie basada supuestamente en la vida de Amado Carrillo Fuentes. Y ha habido varias procedentes de Colombia y también procedentes de México, que no se dedican a hablar particularmente de un personaje, sino del entorno en general. Es decir, hablamos ya de un mercado que existe, un mercado que se consume, un mercado que genera ingresos importantes para las personas que se dedican precisamente en los medios de comunicación y que a final de cuentas, de una forma u otra, pues se convierten en parte esencial precisamente de sus ganancias. Y es un mercado que deja muchas ganancias, no para los cárteles de la droga, sino para los medios de comunicación, para las empresas de comunicación que de esta forma legitiman, normalizan la violencia, hacen apología precisamente de un negocio que es un negocio de la macrocriminalidad, que es un negocio de cuello blanco, que es un negocio de saco y corbata y no solamente de botas vaqueras y de sombrero. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué nos dicen estas narcoseries? A ver, en el caso concreto, por ejemplo, la del Chapo, sí tiene más hechos verificados, tiene más hechos cercanos a la realidad. Intenta, por supuesto, plantear un escenario mucho más cercano a lo que realmente es la dinámica del crimen organizado, con un papel mucho más preponderante, con un papel mucho más protagónico por parte de el gobierno mexicano, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y con un personaje que hace referencia a Genaro García Luna. Ese es una de los avances más importantes, me parece, en esa serie, que después de mucho tiempo finalmente se atreven a hablar de un gobierno, pero planteándolo desde un punto de vista como cómplice, como aliado precisamente de los capos. En donde me parece que cojea es en querer vender la idea o mantener esa idea de que los capos por sí solos se vuelven una especie de genios de todo y una especie de presidentes de consejo de administración, y desde ahí, desde diferentes lugares, manejan un negocio multimillonario, sometiendo a diferentes actores como tal, disminuyendo la carga de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, porque realmente es muy poco lo que se cuestiona sobre la corrupción de la DEA, sobre la corrupción del FBI, sobre la corrupción de las diferentes agencias de la CIA. En realidad es muy poco lo que se señala en la serie del Chapo. Se centra mucho más en lo que fue la guerra contra el narcotráfico en México, esa falsa guerra como tal, y es ahí donde me parece que pierde un poco la seriedad ya del concepto, sobre todo cuando entra ya su tercera temporada y involucra todo el asunto político, que me parece eso ahí interesante, ¿no? La mezcla política con Peña Nieto, con otros más, las referencias a hechos lamentables de nuestro país. Pero, insisto, me parece que la participación de la figura de Carlos Salinas de Gortari como un ente fundamental de la política, eso me parece excelente de la serie. Por eso le digo que es una de las mejores series en ese sentido. Sin embargo, sí creo que el gran problema o la gran pata de chueca de la serie del Chapo es
minimizar o desestimar, ¿no? Lo que es el papel de Estados Unidos en todo ello y mantener ese discurso que se replica en los otros, que es en la esencia misma de la discusión del crimen organizado. ¿Quién es realmente el que manda? ¿Un Estado criminal o los capos como tal? En el caso ahora, las actuaciones del Chapo son muy buenas, esa es la verdad de las cosas. Las actuaciones son actuaciones bastante. Rodrigo Abed, desde mi punto de vista, hacen mejor Amado Carrillo de todas las series que haya habido y por haber. El Chapo está muy bien interpretado, el Lasca está muy bien interpretado, Arturo Beltrán está muy bien interpretado. El personaje de García Luna me parece que le falta fuerza en algunos aspectos. Aun y cuando el actor que lo lleva a cabo es un actor que se entrega al papel, que se muestra muy interesante, con un juego perverso en muchas ocasiones, con esa dualidad personal incluso. Me parece que el personaje está bien, pero sí creo que le faltó un poco más de esa, pues de esa fuerza para creerlo, ese ente fuerte que negocia con los narcos y que impone condiciones. No, de repente me parece demasiado estilizado como tal, y sobre todo basados en los personajes en los que hace referencia, que son los llamados super policías que comienzan a avanzar en materia política. Ahora, el caso de Narcos. Narcos, mire, en la parte de Colombia, hay que decir que Narcos es una serie donde hay mucho dinero, lo mismo que en la del Chapo, son producciones de Netflix, y me parece que son series en donde sí le invierten, obviamente, hay una inversión importante como tal, pero donde se cuenta demasiado cuento, ¿no? En la temporada, por ejemplo, de Colombia, creo que es en donde más se atreven, donde más cuestionan a la propia DEA, donde más cuestionan a la propia CIA, en donde más cargan algunos aspectos para mostrarnos un policía protagonizado por Pedro Pascal, arrepentido, molesto, incómodo, asqueado de lo que pasa dentro de su propia agencia y su propio gobierno para mantener vivo el negocio del narcotráfico. Creo que eso es la mayor aportación que hace la primera parte de Narcos Colombia, ¿no? En donde se atreven precisamente a cuestionar las razones y los porqués del gobierno norteamericano, se atreven a hablar un poco ahí de la CIA, poniéndola como la gran generadora en muchos casos de esas problemáticas. Pero me parece que en donde, eso en el marco de Colombia, ¿no? En donde me parece que vuelven a caer en ese mismo error, como decíamos del Chapo, ya te das cuenta de la línea de una empresa que es Netflix, en donde sí, 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 el gobierno, pero hasta el nivel de corrupción. No hablemos de que el gobierno es el gran narcoimperio, ni mucho menos. Mantengámoslo en el discurso oficial, aunque sí nos atrevamos a decir que hay mucha corrupción y que a alguien le conviene que esto siga. Una de las frases que me parece que muestran ese atrevimiento tiene que ver el final, ¿no? Cuando el personaje de Pedro Pascal dice, pues pronto crearemos otros enemigos, y es cuando hablan de México, precisamente. Creo que ahí es lo más interesante que pone. Pero fuera de eso, creo que se maneja de una manera, pues, una manera muy cercana a las narrativas, oficiales, muy bien actuada. Insisto, lo positivo es que sí es de las que se atreve directamente a mezclar ya la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en todo esto, al menos de sus agencias como tal, ¿no? Me parece que eso es algo positivo en Narcos Colombia. Tiene muy buen elenco, ¿no? El elenco que tiene Colombia, igual que en el Chapo, son muy buenos actores, ¿no? Alberto Amán está maravilloso como Pacho Herrera, el caso de Walter de Sousa como, de Wagner de Sousa, perdón, como Pablo Escobar, ¿no? Aun y cuando no soy fan de su Pablo Escobar, me gusta más el de otro actor colombiano que salió en El Patrón del Mal. Me parece que no lo hace nada mal, ¿no? Damián Alcázar cumple muy bien como siempre ha cumplido, como uno de los hermanos Orihuela, perdón. Entonces, me parece que es una serie que es una buena novela, esa es la verdad, pero que dista mucho de ser, de reflejar. Y mire que Colombia refleja mucho más cercano los hechos que Narcos México. Creo que en Narcos México sí hay una mayor fantasía, una mayor ficción, una mayor novelización de los hechos como tal. Desde la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, excelentemente interpretado por este, mm, por Diego Luna, ¿no?
De repente convirtieron a Félix Gallardo en lo que la narrativa oficial lo convirtió, un jefe de jefes, un capo de capos, el responsable absolutamente de todo, hasta de ganar las elecciones, ¿no? De manipular el sistema electoral. Es decir, en Narcos México sí se le quita completamente esa responsabilidad al gobierno de Carlos Salinas o al gobierno de Miguel de la Madrid, a los generales, tanto de la Madrid como de Salinas. Ahí sí se les quita todo lo que el Chapo se había atrevido a colocar en ese renglón en su primera temporada sobre los generales del ejército mexicano y sus vínculos con el narco, porque eso, hay que decirlo, retomo rápido el Chapo. Eso también fue muy valiente del Chapo. Por eso les digo que es una serie, me parece más cercana a la realidad, porque plantean un personaje, ¿no? Que integra pues las figuras de los generales, de González Calderón y en fin, y lo plantea de una manera muy seria, muy propia de vestido a la usanza militar, y siendo un capitán del ejército, un general del ejército. Eso me parece algo muy valiente en su momento. Ahora, en el caso de Narcos México, quitan todo eso de lado, ¿no? O sea, el capo está por encima de todo ello, el capo es el que maneja, el capo es al que le rinden cuentas, el capo es al que literalmente todos están del lado del capo. Punto. Él es el jefe de jefes, pues. No, algo que es una vil mentira. Esa es la verdad de las cosas. Dígame usted si alguno de los generales que supuestamente se sometía a Félix Gallardo está detenido. Ninguno. Dígame usted si alguno de los gobernadores, dígame usted si alguno de los políticos. Nadie. Félix Gallardo sigue en prisión. ¿Quién es el jefe de jefes? Por favor. No, entonces, y que haya arreglado en las elecciones le quita toda la responsabilidad a Carlos Salinas y al PRI de haberlo hecho como lo hicieron y para lo que lo hicieron. Y lo mismo pasa en el caso incluso del personaje Manuel Bartlett, ¿no? Que aquí es el secretario de la Defensa, y que en realidad es el secretario de Gobernación en la época que asesinan a Kiki Camarena y que tiene mucho que decir Manuel Bartlett sobre el tema, aunque él diga que no. No, me parece que ahí es donde intentan mezclar un poco con los agentes de inteligencia, la tortura. Es el único momento en donde la serie de Narcos se atreve a cruzar esa línea, ¿no? Donde aparece este personaje, el supuesto secretario de Defensa, que son los que torturan a Camarena como tal, ¿no? Esa es la parte, me parece, más valiente, más atrevida de Narcos México. Por lo que se merece un aplauso, pero fuera de eso, el discurso que hay alrededor de Félix Gallardo es completamente fantasioso. Y si no es fantasioso, por lo menos vamos a quitarle el término fantasioso, que nadie se enoje, un 80% novelado, ¿no? O sea, sí fue un capo importante, sí fue un criminal, sí merece estar en la cárcel, pero de ahí a que haya sido el jefe de jefes del negocio, sinceramente está totalmente fuera de la lógica. Y luego en la temporada 2 pasa algo similar, ¿no? Y de ahí viene el empoderamiento de la figura de Amado Carrillo, interpretado por José María Jaspic, un Amado Carrillo muy diferente al que realmente era Amado Carrillo según sus biografías, conocedores, historiadores, investigadores. Un Amado Carrillo mucho más, pues, galanesco, viril, una imagen distinta, triunfadora, en fin, ¿no? Que le dan precisamente a este personaje como tal. Muy bien interpretado por Jaspic, definitivamente. El elenco es maravilloso. La verdad, el elenco no hay ni pero que decirle al elenco mexicano. La interpretación de Mayo Zambada es perfecta por parte de Alberto. El caso de Chucho Ochoa, el gran tocayo, maravilloso también. En fin, o sea, el elenco es fenomenal. El caso de Nedina Arellano, el caso de Benjamín Arellano, Condosal, etcétera. Es un elenco que cumple muy bien. Definitivamente, Tenoch, perdón, con el Caro Quintero, Cosío, que es un maestrazo en el personaje de Don Neto. En fin, ellos están, me parece, haciendo las cosas excelente como tales, ¿no? Incluso el actor que le hace el Güero Palma es un español y parecía sinaloense al 100%, ¿no? El actor que interpreta al Azul está excelente como el Azul. Entonces me parece que estamos ante una muy buena novela, es eso, una novela, pero que la historia que cuentan está demasiado coloreada, ¿no? O sea, en muchos casos, ¿no? Creo que el punto más interesante también donde se atreven a tocar intereses importantes, aunque intereses ya de un hombre muerto, es el caso de Carlos Hank, ¿no? Ese es un punto. El caso de Gutiérrez Rebollo, por ejemplo, es el otro también que aparece en la historia, que son las dos instancias federales que Narcos México se atreve a tocar como tal. La protección al cártel de Juárez, particularmente, ¿no? O la relación, por qué el cártel de Juárez, como tales, que se atreven a manejar a un Jan González más
líder, es más fuerte, por encima, ahí sí, por encima de Amado Carrillo, más poderoso que Amado Carrillo. No se dice abiertamente, pero lo hace de una manera más pausible, ¿no? En cada una de las decisiones, en la voz, en las directrices, se nota que quien tiene el mando es Jan González y no Amado Carrillo. En fin, creo que son series diferentes al Cártel de los Sapos, que sí está muy novelada. El libro no tiene nada que ver con la serie, en donde incluso se caricaturiza de repente a los narcos, en donde de repente se les da un rostro hasta chistoso en algunos capítulos, galanesco en otros, a pesar de que el Cártel del Norte del Valle es un cártel sumamente brutal, violento. Aquí lo muestran hasta la segunda temporada del Cártel de los Sapos. En la primera temporada es mucho más, son más ligeros en algunos puntos, en otros no, pero sí hay momentos donde me parece que se pierde la seriedad de un tema tan grave, a pesar, de que esta serie fue histórica por ser una de las primeras que se atrevió a tocar con gente viva del Cártel del Norte del Valle, lo que originó incluso un bombazo en Radio Caracol. De ese tamaño fue el enojo de las personas relacionadas en el Cártel del Norte del Valle. Algunos dicen que no fueron los narcos, sino el policía al que hacen referencia en la serie como tal, pero lo cierto es que a final de cuentas ese es el gran mérito del Cártel del Sapo, de los Sapos, no haber sido la primera en televisión y haberse atrevido a ponerle, pues, ponerle rostro en materia de televisión a todos estos personajes, aun y cuando por obvias razones cambiaron los nombres de la misma. Y el caso del Señor de los Cielos, ahí sí me parece que estamos ante un hecho bochornoso. Sí creo que el Señor de los Cielos es una serie que solamente es apología de falsa, una apología de un personaje que ni siquiera representa el que realmente existió, con una imagen galanesca, una imagen, ¿cómo decir?, heroica, con una imagen, de acción completamente, ¿no? En donde en realidad la historia está de verdad totalmente endulcorada. Ahí sí Televisa demuestra, pues, cómo hace apología del crimen organizado con una serie como la del Señor de los Cielos, en donde definitivamente pues todo está bajo el matiz de una buena película de acción, lo cual es lamentable, cuestionable. ¿Por qué? Porque estás hablando de un personaje real que hizo mucho daño y de un negocio que hace muchísimo daño a muchísimas personas. Entonces a mí me parece que concluimos con que nos topamos con una industria que ha ido creciendo, una industria que ha sido muy consumida, una industria que continúa siendo pilar en muchos sentidos, y una industria que viene a engrosar las arcas de la mal llamada narcocultura, que en el fondo lo que buscan es legitimar, normalizar lo que es una actividad criminal para beneficio de las empresas que están vinculadas en materia narrativa y por supuesto los intereses de los verdaderos jefes de jefes. En fin, que las narcoseries dejan mucho que desear en cuestión de eso, de no hablar claramente en muchas oportunidades de lo que representa detrás de Estados Unidos. En otras se atreven, en otras ponen los peldaños para que se siga avanzando en ello. Algunas más lo tratan de manejar de una forma mucho más institucional, pero lo que sí me queda más que claro a mí es que la realidad hace mucho, pero mucho que superó las historias que aquí nos están planteando, y que cuando uno ve estas historias, pues no dejemos de verlas como lo que son. Muy buenas novelas, pero al igual que todas las novelas, tienen mucho más de ficción que de realidad. Como siempre, un gusto. ¿Sabe por qué? Porque, insisto, no pone el punto en la I sobre lo que realmente es el crimen organizado en los términos que hoy ya lo estamos viendo. ¿A ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué narconovela les gusta? ¿Cuáles no les gustan? ¿Cuáles consideran que están cercanas a la realidad? En fin, iremos mejorando esta sección, por supuesto, dándoles más y más y más contenidos, pero por lo pronto, pues debutamos con esto. Gracias, nos vemos después.